Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Aquí el pastor Abraham Zúñiga. Bienvenidos una vez más al Vine Church TV Podcast. Es un honor y un privilegio hoy tener aquí en el estudio uno de nuestros pastores de Vine Church. Él actualmente es el lead pastor de Vine Church Español Modesto. Lleva algunos meses siendo un pastor oficial aquí con nosotros en Vine y vamos a hablar un poco de su vida, un poco de lo que lo llevó a decirle sí al Señor en el pastorado. Así que para mí es un honor y un privilegio tener conmigo aquí hoy en el estudio a Pastor Nelson. Dios me lo bendiga, pastor. Gusto en verlo. ¿Cómo está? Muy bien, pastor. Bien. Abraham. Hoy, Muy bien. hoy tuvo el day off, ¿verdad? Sí, correcto. Qué bueno. Correcto. Y se vino para San José, así Sí. que va a pasar su day off aquí con nosotros. Amén. Es Gloria un a honor Dios. para nosotros tenerlo aquí con nosotros. Para mí también. Qué bueno, pastor. Mire, quería, desde ya un tiempo, le había comentado, tener esta conversación. Usted hoy sirve aquí en nuestra iglesia, en Vine Church, como uno de nuestros pastores, junto a su esposa, pastora Marisela, y sus dos hijas, Giselle y Amy, que también están all en el ministerio. Me gustaría hablar un poco de su historia de usted, cómo nos conocimos, cómo es que usted llegó a Vine Church, antes de que éramos Vine Church, éramos en ese entonces Templo La Hermosa. Yo me acuerdo de ese proceso, fue algo difícil lo que usted pasó, pero creo que, y siempre he predicado, y creo que usted está de acuerdo conmigo, que todo lo que pasamos nos ayuda bien a aquellos que amamos a Dios, como lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Amén. Entonces, Claro que sí. ¿por qué no me cuenta un poquito de cómo es que usted llegó a Templo La Hermosa? Bueno, es una historia muy, muy larga, la verdad. Ujú. Comienza desde aproximadamente en mayo del 2012. Ajá. Todavía nos encontrábamos en El Salvador. Wow. Estaba sí asistía a la iglesia, pero sí me sentía como, no me había establecido. Estaba, se puede decir, mitad en la iglesia y mitad en el mundo. Pero llegaron situaciones adversas en las cuales pude ver cómo Dios estaba obrando, a pesar de que yo no lo era fiel. Wow. Situaciones que marcaron mi vida, marcaron la vida de mi esposa, cambiaron la vida de mi hija Giselle. Uh-huh. Y ahora estamos acá sirviendo, pero sí un proceso muy largo en el cual sí nos vimos nosotros como familia obligados a salir de nuestro país. No había otra opción. Salimos del país, emprendimos un viaje, pasamos muchas cosas, pasamos por 3 países para llegar acá. En autobús, ratos caminando. Y fue un proceso muy duro porque, le soy sincero, mi hija Giselle venía de 1 año. Wow. Venía de 1 año, era una bebé. Y bien complicado todo, muy, muy complicado, pero pasamos Guatemala, México, y luego cuando tocó el turno ya para llegar a Estados Unidos, sí, pues me agarró migración. Me agarró migración y venían mis 2 cuñados conmigo también, pero ellos, bueno, usted conoce a mi cuñado Alex. Pero mi otro cuñado se regresó, mi hermana también se regresó, solo nos quedamos nosotros. Y pasamos, nos agarró migración, pero en ese momento, en ese proceso, fue cuando, estando en México, yo me recuerdo la ciudad y la tengo todavía bien viva, esa imagen del lugar donde estábamos, cuando definitivamente le digo al Señor, Señor, yo ya no puedo. Señor, yo ya no puedo. Llevo a mi esposa, llevo a mi hija, llevo a mi cuñado, era un adolescente. Llevo responsabilidad conmigo, pero yo ya no puedo. Ya no tengo fuerzas, no tengo dinero, nos abandonaron. Me sentí desamparado en un país desconocido, con gente desconocida. Y en ese momento me recuerdo que le digo al Señor, Señor, necesito tu ayuda. Y si tú me ayudas, Señor, en lo que tú me pongas, a donde yo llegue, Sí. te voy a servir.
yo no venía muy establecido en la iglesia, sí ya tenía un poco de conocimiento en las cosas del Señor, pero no estaba firme. Y de ese momento para acá, cuando yo orando le digo al Señor, Señor, si tú me ayudas, a donde tú me pongas, a donde tú me permitas llegar y pueda congregarme, yo te voy a servir Wow. en lo que tú me pongas. Y le comentaba yo a mi esposa y me dice, tú sabes lo que acabas de prometerme. Porque cuando tú le prometes algo a Dios, tienes que cumplirlo. Sí. Y yo le digo, claro que sí. Y así fue como nosotros, por medio de mi suegra y de mi suegro, que ellos eran miembros de Templo La Hermosa, Sí. llegamos nosotros a San José, California. Sí me recuerdo. Primero llegó mi esposo y luego llegué yo porque me entretuvieron. Yo me acuerdo que cuando su esposa llegó, ella pasó una noche y en un servicio, un viernes, y me acuerdo claramente que ella pidió oración por su esposo, usted, Ajá, todavía no lo conocíamos, amén. pero decía que pedía oración por su esposo. Y yo me acuerdo que mis padres, mi mamá en particular, tomó esa necesidad que escuchó esa noche muy personal. Obviamente como pastores, pues, y usted sabe ahora, usted es pastor, nosotros oramos por nuestros miembros y es nuestra responsabilidad. Pero mi mamá me acuerdo que lo tomó como todavía un nivel más personal y oraba por usted diario, que Dios abriera el camino para que usted estuviera aquí con nosotros. Y me acuerdo que mi papá le dijo ahora, y no pastora Marisela, en ese entonces hermana Marisela, le dijo, tenga por seguro que Dios va a hacer ese milagro. Tenga por seguro, porque nuestro Dios es un Dios que se especializa en las imposibilidades. Es una frase que mi papá siempre desde que tengo yo memoria, le gusta pronunciar y declarar. Sí, y es cierto, ¿no? Sí, correcto. Dios se especializa en las imposibilidades. Y pues comenzamos a orar como iglesia. Yo me acuerdo, comenzamos a orar. Y una noche, creo, si no me equivoco, si fue un viernes o fue un domingo. No se acuerda si fue, qué servicio era, si fue un domingo que usted llegó por primera vez o fue un viernes. Fue un viernes. Viernes, ¿verdad? Sí, ya es lo que tiene memoria. Viernes en la noche. Teníamos en ese entonces servicios de 7 a 9. Correcto. Pero hay veces hasta las 10:30, 11. Ya. Sí. Pero me acuerdo que un viernes en la noche, sí, usted llegó y pasó. Y para nosotros como iglesia fue algo bonito porque vimos un milagro de Dios contestado, ¿no? Ahí. Habíamos orado por tiempo ya por usted, semanas, y por fin el milagro ahora estaba enfrente de nosotros, ¿no? Amén. Entonces usted llega a Templo La Hermosa. Una pregunta antes de continuar. Usted mencionó que cuando estaba en México y hizo esa oración donde le dijo a Dios, si me ayudas, o como decimos, ¿no? De nuestros países, es común que gente en nuestros países se encuentra en situaciones difíciles cuando llega acá o en camino para acá y dice, Señor, si me sacas de esta, yo hago esto y esto y esto. Señor, si me ayudas en esto, te prometo esto y esto y esto, ¿no? Antes de continuar, mencionaba que también en ese entonces no estaba 100% firme en las cosas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que lo lleva a hacer esa oración? Me imagino que aunque no estaba, como lo dijo ahorita, 100% firme, fue de cómo lo instruyeron de niño, fue de algo de reciente, anterior de eso, una experiencia que tuvo con Dios. ¿Qué es lo que lo lleva en ese momento a acudir a llamar al nombre de Dios? En ese momento que yo pude ver de que ya no había nada más, porque le soy sincero, en ese momento, primeramente busqué soluciones por fuera, ¿no? Sí. O sea, querer arreglar todo. Pero llegó un momento en el cual yo entendí de que el único que podía sacarme en ese momento era el Señor. Sí. El único que podía rescatarme de ese lugar era el Señor. Prácticamente yo le compartía esto a los hermanos en la iglesia, que a veces toca tocar fondo. Sí. Para reconocer la soberanía y el poder del Señor. Yeah. Y yo llegué en ese momento. Yo llegué a ese momento, ahí en ese lugar. Y yo pude entender de que el único que podía ayudarme, el único que podía sacarme, sacarnos de ahí a todos, era el Señor. Y de ahí para acá, cuando yo hice esa promesa al Señor, pude ver muchos milagros. Sí.
el Señor moviendo personas inconversas, personas no conocedoras del Señor, diciéndonos, nosotros les vamos a dar una casa donde estén, allá en México. Nosotros les vamos a dar comida. Y Él nos decía a cada momento, yo no sé por qué. Yo nunca hago esto, nos decía ese Señor. Pero yo con ustedes siento algo fuerte que me impulsa a hacerlo. Sí, el favor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Wow. Y este Señor nos dio casa, nos dio alimento, no por un día, fueron semanas. Que después en realidad yo no supe ni quién era. Wow. Porque ellos usan, en esos lugares usan sobrenombres. No dicen su nombre real. Sí. Y pude ver cómo el Señor los impulsaba. Yeah. Yo digo, Señor, pues ahí entendí de que el Señor ya estaba en el asunto. Wow. El Señor ya estaba en el plan. Sí. O sea que cuando uno promete al Señor, el Señor, claro, 100%. Él comienza a trabajar. Sí. Él comienza a Se trabajar. activa de una vez. Exactamente. Yeah. Exactamente. Y a veces nos cuesta reconocer. Nos cuesta aceptar y reconocer esa soberanía de Dios. Porque queremos solucionar todo nosotros por nuestras fuerzas. Pero no, es con el Señor, con la ayuda del Señor. Sí. Que pudimos salir de ahí, de ese Gloria a lugar. Dios. Y pues sí, fue algo muy, muy sorprendente. Y sí, me recuerdo el día que llegué a Templo La Hermosa. Sí. Me recuerdo el hermano que me recibió, me dio un abrazo y me dijo, hermano Nelson, bien. Y usted sabe, yo creo que usted sabe de quién estoy hablando. Sí. Hermano Isidro me recibió y me dio un abrazo y bien alegre. Y desde ese momento yo me sentí en casa. Wow. Había dejado a mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi familia de sangre en El Salvador. Pero el Señor me puso otra familia en San José, California. Amén. Y la verdad es que así lo recibimos, la verdad. Usted en ese momento, regresando un poquito, hace una promesa a Dios. El tópico sobre el cual quiero utilizar como base para hablar sobre su testimonio el día de hoy es nosotros siéndole fiel a las promesas que le hacemos a Dios o cumpliendo las promesas que le hacemos a Dios, porque nosotros servimos a un Dios que es fiel. Amén. Cantamos canciones como Tu fidelidad es grande, porque Él es fiel. Y de la fidelidad de Dios hay libros, hay canciones que hablan de su fidelidad a través de los años, de los siglos. Él es el mismo Dios que fue fiel a la promesa a Abraham, es el mismo Dios que nos sigue siendo fiel a nosotros hoy. Sin embargo, muchas veces nosotros le hacemos promesas a Él. Y muy pocas personas, en mi experiencia, lo que he visto, ¿no? En mi vida, son fieles a Dios, aunque Él siempre es fiel con nosotros. Entonces, la promesa específica que se le hizo es, si tú me sacas de aquí, si tú me ayudas en esta ocasión, donde quiera que yo llegue, yo te voy a servir en lo que sea que tú quieras. Y yo soy testigo de eso, que desde que usted llegó a La Hermosa, en todo lo que lo pusimos, usted fue fiel. Me acuerdo que usted servía, no sé si se acuerda, pero usted iba con mi papá en evangelismo a repartir folletos y repartir flyers, ¿se acuerda? Sí. También sirvió en Vine, en La Hermosa, como líder de varones por un tiempo. Primero asistente y después líder de varones. Incluso también cuando empezamos a formar un grupo de alabanza, ¿se acuerda? De varios hermanos, usted también entró en la batería. Sí, en toda área de servicio en la iglesia, de ministerio, usted entraba. Y le quisiera preguntar, ya ahora de este lado, ¿no? Por decirlo así, del otro lado del Jordán, ¿usted lo hacía siempre con eso en mente? Que Dios, yo le hice esta promesa a Dios, entonces ahorita en lo que sea, voy a serle fiel. Claro que sí. Claro que sí, siempre he tenido en mente eso, siempre me recuerdo de esa promesa con el Señor, porque el Señor nos hace promesas en cada libro de la Biblia podemos encontrar promesas de Dios para nosotros. Sí. Y Él las cumple. Sí. Entonces, ¿por qué nosotros no cumplirle? ¿Por qué nosotros no agradarle al Señor cuando hemos hecho una promesa? O sea, usted lo mencionó, serví en muchos ministerios. Sí.
Desde Ministerio de Varones, comencé con lo de la alabanza, todavía lo sigo haciendo. Sí. También ayudaba y aprendí mucho a manejar lo que es el sistema del sonido en toda área. Limpiábamos cuando, me recuerdo cuando agarramos el edificio acá. Yo me recuerdo que compramos una máquina y comenzamos a cortar el césped. No teníamos aquí nada todavía. Wow, yeah. Y comenzamos a cortar el césped. Tengo muy grabado yo en la mente cuando borraron el nombre del antiguo, el antiguo nombre de la compañía que estaba acá y le pusieron Vine. Oh, sí, ¿se acuerda? Con los mismos stickers que ya estaban ahí. Exacto. Sí, yo me recuerdo de todo eso. Ya se me había olvidado de eso. Y sí, cada día que despierto y le digo, Señor, gracias, porque tu palabra es fiel cuando nos dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Yeah. Entonces, tú eres fiel y verdadero en decirnos cuando en la palabra cuando nos dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, cada mañana yo lo tomo como una bendición, como un regalo de Dios. Porque analizamos a nuestro alrededor y muchas personas no despertaron. Sí. Otros están en el hospital. Y nosotros tenemos el privilegio, nos levantamos, vamos a orar, nos tomamos un café y luego nos vamos a nuestras labores. Sí. Entonces, Él es fiel en su palabra. Entonces, ¿yo por qué no le voy a ser fiel cuando yo le prometo algo? Wow, eso es cierto, exactamente como usted lo dijo. Nosotros sabemos, cuando digo nosotros me refiero a aquellos que pues, caminamos con Dios y que lo conocemos ya de tiempo, que cuando uno le promete algo a Dios, lo tiene que cumplir. Usted lo dijo, su esposa le decía, ¿sabes lo que acabas de hacer? Porque uno lo tiene que cumplir. Sin embargo, mucha gente desafortunadamente no lo hace. ¿Por qué usted, qué es lo que fue, qué fue la diferencia? ¿Por qué usted no se convirtió nada más en una estadística más de alguien que viene de otro país, le promete algo a Dios y ya aquí ya no le cumple? ¿Qué fue la diferencia en usted? ¿Y por qué piensa a lo mejor que eso pasa muy seguido con la gente, nuestra gente de nuestros países? Yo pienso de que una de las razones por las cuales muchas personas hacemos esa promesa, ¿no? Si nos vemos en la situación de o sea, que Señor, ayúdame, sácame de este lugar y yo te prometo que voy a hacer esto y lo otro. Pero cuando ya estamos en la realidad, que ya llegamos acá y venimos de un ambiente en el cual tuvimos muchas necesidades, faltaron muchas cosas en la casa y llegamos a un lugar. Y esa frase se la aprendí a su papá, Pastor Erasmo. Y llegamos al país donde fluye la leche y la miel. Sí. O sea, usted llega, agarra un trabajo y aunque anda cortando yardas, gana dólares. Ya entran los verdes. Ya entran los verdes. O sea, usted comienza a trabajar y, o sea, a la final de la quincena o de la semana, usted ve un cheque que en nuestros países, para ver un cheque así, tiene que ser 4 o 5 meses. Sí. Aquí en una semana. Sí. Entonces, se nos hace como yo pienso Yo pienso de que se nos hace muy fácil el decir, no, pues ya tengo trabajo, ya tengo esto, ya puedo comprar mi carro. Pues creo que ya no necesito del Señor. Wow. Creo que lo que ya tengo ya me suple porque pues allá no lo lograba. Pero aquí sí lo estoy logrando. O sea, aquí sí estoy ganando. Sí estoy ganando suficiente para darme mis cosas. Puedo tener esto, puedo tener lo otro. Entonces, yo pienso que lo principal es que se enfocan como en lo material. ¿Y por qué usted no hizo eso? ¿Por qué usted no se enfocó en lo material? ¿Qué fue la diferencia? La diferencia creo que fue las adversidades que pasamos. Y yo me enfoqué en sí trabajar, en sí pagar lo que se tenía que pagar, pero también me enfoqué en que yo dejé familia ya, en la cual yo tenía que aportar. Y yo pude entender de que el único que me podía proveer un trabajo
Sí. era el Señor. Mm. Yo entendí de que aunque yo ganara miles y Ujú. miles, si yo no sabía o no le daba el debido respeto Sí. o la obediencia al Señor, Yeah. o sea, así como me lo daba, Sí. así se iba a ir. Sí, sí, sí. Así se iba a ir. Yeah. Entonces, sí me enfoqué mucho en eso y le dije, me recuerdo que le decía yo a mi esposa, porque sí tuvimos, se nos dificultó al principio, pero luego el Señor comenzó como a acoplar todo, a acoplar todo. Llegamos a vivir a un apartamento con mis suegros, todos juntos. Sí. Luego llegamos, nos movimos para una casa, Mm. porque el Señor estaba proveyendo. Nos movimos para una casa. Ahora, cuando tomamos la decisión de movernos de San José, llegamos a una casa ya, solo mi esposa, mis hijas y yo. Mm. Entonces, yo pienso de que yo lo que hice fue, y así se lo digo, yo darle toda la gloria al Señor. Recordarme de que si no hubiese sido por Él que me sacó de allá, yo no estuviera acá. Mm. Si Él no hubiera impulsado a estas personas a ayudarnos, Sí. estuviéramos allá. Wow. Yo extraño mi país. Sí. Claro que sí lo extraño. Mm. Pero, le soy sincero, acá todo es diferente. Acá todo es diferente y más cuando te agarras de la mano del Señor, Sí. todo es más diferente. Yo creo que lo que usted dijo que fue la diferencia es verdad. Mientras usted estaba hablando, me recuerdo al Antiguo Testamento. Lo que el pueblo de Dios hacía cada vez que Dios los libraba, los liberaba, les abría un camino, abría el mar. Cada vez que Dios hacía algo, lo que ellos hacían era, por ejemplo, por el ejemplo de sus líderes, era construir altares. Uh-huh. ¿Y por qué hacían un altar? Porque ellos a lo mejor se acordaban, pero sus hijos y la siguiente generación ya no creció. Por ejemplo, en el caso del pueblo de Israel en Éxodo, había una generación, la generación de Moisés, que creció en Egipto y pasó muchas cosas. Uh-huh. Pero la siguiente generación de ellos ya no creció como esclavos, ya nació libre, eran ya el pueblo de Dios, ya tenían libertad, estaban en camino a la tierra prometida, experimentaron algo diferente. Entonces, cuando Dios abre ese mar, ellos forman un altar. Y cada vez que Dios hacía algo, formaban un altar para que cuando regresaran, porque la vida siempre da vueltas, cuando regresaran a esos lugares, le dijeran a sus generaciones, oh, mira, esto aquí está aquí porque un día Dios abrió el mar. Esto está aquí porque un día Dios nos dio de comer con maná del cielo. Mira, esto está aquí porque Dios abrió el Jordán. Mira, y así, formaban altares. No solo, la verdad es que no solo para la siguiente generación, sino ellos mismos. Muchas veces nosotros como gente, como pueblo de Dios, pero gente nada más así, humanos, somos olvidadizos. Se nos olvida mucho y frecuentemente lo que Dios ha hecho por nosotros. Y yo pienso que hoy en día, pues no hacemos un altar así físico, pero es importante en nuestros corazones formar altares de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, recordar los momentos, recordar, y por eso es que los testimonios como el de usted es importante, para como los que están viendo este video a través de las plataformas, que recuerden lo que Dios ha hecho por uno. Y tomo esa oportunidad para hablarle a todo aquel que está viendo este video, que nos está viendo por las redes sociales. Acuérdate de lo que Dios hizo por ti, acuérdate de dónde Dios te ha sacado, porque Dios ha sido fiel. Cuando nosotros vemos, David decía lo siguiente en los Salmos, decía, desde mi infancia tú me guiabas. Y eso, a mí cuando lo leo, mi mente comienza así a girar y me acuerdo cuando yo era niño. Y desde niño, Dios como me empezó a guiarme, como a Moisés en el río, ¿no? Como Dios me comenzaba a guiar, y hoy si estoy aquí es gracias a Dios solamente. Y creo que pues en su vida usted pudo hacer eso, ha podido hacer eso, formar esos altares, recordar lo que Dios ha hecho, mantenerlo aquí en el corazón. Y ahora no solamente usted ha seguido esa promesa, sino su esposa, sus hijas. Hoy yo veo a sus hijas sirviendo al 100%. Me acuerdo cuando les comentamos que Dios había puesto en nuestro corazón de que ustedes sirvieran como los pastores de nuestro campus allá en Modesto, en español.
me acuerdo que usted mencionó que Giselle, ¿verdad? Decía, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser? Ya, ¿cuál es el día? ¿Cuándo va ya oficialmente a suceder, ¿no? Y esa emoción de ella de servir a Dios ha sido porque usted ha honrado esa promesa a Dios, ¿no? De serle fiel. Y ahora su siguiente generación ha crecido viendo lo que es serle fiel a Dios. Amén. Así que me gustaría también preguntarle, a lo mejor para los que están viendo, nos están viendo ahorita, ¿por qué vale la pena servirle a Dios? De cuando Dios le abrió ese camino para usted venir acá, no solamente Dios hizo eso, sino ha hecho mucho más por usted. Hábleme a lo mejor un poco sobre eso. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en su vida? Cosas que nosotros sabemos no merecemos. Pero hable sobre lo importante y lo hermoso de serle fiel a Dios. Trae unos grandes beneficios, pero también ¿cómo se dice? Es como un compromiso que uno adquiere. Sí. El Señor ha sido fiel. El Señor ha sido fiel. Él me sacó de donde estábamos, nos rescató de este lugar, nos permitió llegar acá. Comenzamos a servir. Pero en ese paso también sucedieron muchos milagros. Uh-huh. Cuando recién llegamos, o sea, y pude ver cómo el amor de los hermanos y cómo nos recibieron como familia, pero también cómo llevó eso un poquito más allá, porque no le comenté al principio de que hubo una hermana, cuando a mí me permitieron ya salir para acá, hubo una hermana que ella escuchó la petición de mi esposa y al final del servicio de oración le dice, yo te voy a dar lo que necesitas. Wow. Y me dice mi esposa, ella me cuenta, me dice, yo no me lo podía creer. No me lo podía creer cómo Dios estaba abriendo esa puerta, o sea, para unos completamente desconocidos. Sí. Y le dijo la hermana, yo te lo voy a dar, e incluso yo voy a ir, voy a ir a pagar. Luego la hermana nos comentaba de que cuando llegó a este lugar a pagar ese dinero, dice que le intimidaban, como que para que no lo hiciera. Entonces, pero volviendo a la pregunta, los beneficios de servirle a Dios son muchos. O sea, son innumerables. O sea, y la palabra de Dios es bien específica porque, o sea, cuando uno le es fiel al Señor, Él va abriendo esa brecha, va quitando cosas, Sí. apartando males, apartando personas que quieren hacerle mal a uno solo porque quieren. Sí. Aleja personas. Y claro, es algo, como le dijera, no tal vez, no es que no es fácil, pero sí tiene su grado de dificultad. Sí. Como todo. Porque en ocasiones uno lucha internamente. Sí. Lo platicábamos fuera de cama. Uno tiene luchas. Sí. Que a diario uno se las expone al Señor. Aquí está esto. Ayúdame, yo no puedo. Y es algo importante porque así es como el Señor empieza a obrar, empieza a manifestarse, empieza a abrir caminos, empieza a abrir puertas que uno ni siquiera se imaginaba que iban a suceder. Sí. Humanamente uno sabe que uno no va a lograr X cosa, ¿no? Pero cuando uno pone la fe plenamente en el Señor, uno sabe que Él abre muchas puertas. Sí. Él abre muchos caminos. Él da opciones y nosotros hemos podido ser testigos de eso. Nosotros es uno de los grandes beneficios de servirle al Señor, de serle fiel al Señor. Como le digo, claro que tiene su grado de dificultad. Claro que tiene uno que sacrificarse. Tiene que sacrificar tiempo, a veces finanzas, a veces tiempo que tenía uno destinado para hacer algo. No, vámonos a servir. Vámonos a servir. Le comentaba
usted hizo el comentario de mi hija Giselle, y ella decía, Dad, ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo vamos a la iglesia? Y ella está con el piano, está aprendiendo a tocar piano, pero también a ella le gusta mucho enseñarle a los niños. Sí. Aún desde cuando estábamos en Templo La Hermosa, que ella era una niña. Quería ayudar. Le decía a su mamá, nuestra pastora Patricia Zúñiga, le decía, yo voy a ser la líder de niños. Entonces, eso lo impulsa a uno. Sí. Lo impulsa a uno a encaminar a nuestra siguiente generación en los caminos del Señor. Yeah. Y vámonos, enseñarles de que uno tiene que tener temor del Señor y serle fiel. Y cuando y yo le digo, cuando usted prometa algo, cúmplalo. Sí, hágalo. Hágalo, porque si usted le es fiel al Señor, el Señor le va a hacer. Of course, siempre. Sí, y Giselle, ella fue una de mis estudiantes de piano, ¿se acuerda? Sí. en La Hermosa le di piano por un tiempo a ella y ahorita sigue aprendiendo y primeramente Dios va ella también a tocar allá en Modesto, en la alabanza. Fíjese, le cuento que cuando nosotros estábamos orando y meditando en quién podríamos lanzar como un pastor allá en Modesto, nunca se me va a olvidar, esa conversación la tuve con mi padre. Estábamos en Puerto Vallarta, en México, y estábamos de vacaciones. Y estábamos yo y él en la piscina. Ya era noche, ya era como las 10, 11 de la noche. Y estábamos ahí nada más relajando, hablando de la vida, de ministerio, de trabajo, de muchas cosas, ¿no? Y en eso salió esa conversación de quién, porque sentíamos la necesidad de lanzar un ministerio de español allá en Modesto, ¿no? Ya teníamos inglés, pero sentíamos de parte de Dios lanzar eso. Y comenzamos a orar y a pensar ya por tiempo. Y después, pues, vamos de vacaciones, estamos ahí esa noche. Y me acuerdo que le dije a mi papá, le digo, mira, quien sea quien lancemos ahí, tiene que ser alguien que lleve el ADN de la iglesia, alguien que ame a la comunidad, alguien que ame a Dios, alguien que, y le dije, no tenga miedo a pull up your sleeves, como decimos en inglés, ¿no? Remangarse las mangas y trabajar, y trabajar. Mucha gente piensa, título de pastor significa que ya yo mando y ya no tengo que hacer nada, ¿no? Pero nuestra manera, usted lo vio con mi padre desde La Hermosa, la manera de nosotros de trabajar siempre ha sido de entrarle, de trabajar. Amén. Y le decía, papá, ocupamos a alguien así, con esa visión. Y en la conversación, hablando, salió su nombre y le digo, no sé si esté en sus planes de él, le digo, pero, hermano Nelson siempre ha sido alguien muy humilde, muy trabajador, alguien que tiene las cualidades para ser pastor. Y me comenta mi papá, pues él estaba estudiando en lo de sus credenciales, o sea, se ha estado preparando, y no creo que es por nada. Y le digo, pues oremos y hay que hablar con él. Y en eso es cuando empezamos, las conversaciones ya después. Y hoy verlo actualmente servir como un pastor en nuestra organización ha sido, en inglés hay un término que es un full circle moment, ¿no? Un momento donde se ha completado el círculo, ¿no? De un día un hombre que le pedía algo a Dios y le prometió a Dios, si tú me ayudas, yo te serviré. Pasó muchos años, mucho tiempo. En todo ese tiempo le ha sido fiel, le ha servido a Dios. Y ahora, hoy en día, se cierra este ciclo, pero empieza otro, de su servicio a Dios. Ahora, de ser alguien que necesitaba algo de Dios, ahora usted está en una posición donde gente que ahora necesita también algo de Dios puede venir y entrar por las puertas de Vine Church Modesto Español y encontrar un hombre que pues es un testimonio vivo de eso, ¿no? De que cuando uno le es fiel a Dios, Dios es fiel con uno. ¿Cómo se siente ahora, estando de este lado, ahora siendo pastor? Me imagino que el fuego, por decirlo así, que lo anima a seguir, porque la verdad es que el pastorado es difícil y más cuando uno empieza de cero.
que en el caso de usted, está abriendo esa iglesia de cero. Cuando nosotros llegamos a La Hermosa fue casi de cero, realmente. No había mucha gente ahí, era casi de cero. Y hoy le toca a usted, junto a usted, su esposa, sus hijas, como mencionamos, también hermano Dan, hermana Stephanie, también ellos que igual, muy similar a usted, empezaron con nosotros en La Hermosa y ahorita es una familia que le está apoyando, está allá, a hermano Dan en la alabanza, hermana Stephanie en todo, en todas las áreas, ¿no? En Connect y en niños, en muchas áreas. Cómo me imagino que esa promesa y ver cómo Dios la ha cumplido, me imagino que es el mismo fuego, parte del mismo fuego que lo anima hoy en día, ¿no? A seguir, a pesar de las dificultades que aún nos encontramos. Sí, claro, es que la palabra de Dios nos dice de que el Señor Jesús nos dice de que en el mundo vamos a tener aflicción. Yes. Pero confiad en esto. Confiad, yo he vencido al mundo. Uh-huh. Entonces, nos enfocamos como familia, nos enfocamos en eso. O sea, más ahora que estamos sirviéndole al Señor, sí, el enemigo va a estar tirando sus dardos. El enemigo va a estar buscando, va a andar como león rugiente buscando y buscando. Pero siempre nos apegamos a la fidelidad, a las promesas del Señor. Sí. Sí, cuando la primera charla que tuvimos, me recuerdo muy bien, la primera charla que tuvimos, y yo regreso a casa y le comento a mi esposa, y mi esposa la respuesta automática, no. Yeah. No. Yeah. No es tiempo. Yeah. Me dijo, me recuerdo muy bien una palabra que me dijo. Me dijo, estamos muy jóvenes. ¿Quién nos va a hacer caso a nosotros? Y quieras o no, sí trabaja mucho, es la respuesta de la esposa, trabaja mucho. Por supuesto. En la mente de uno, ¿no? Y empieza uno a meditar, a analizar, y llega un momento en el que uno dice, pues, tiene razón. O sea, no llego es lógico. Es lógico, Ajá. Exacto. Le digo, no llego ni siquiera a los 40. Ajá. Y yo sé que a una iglesia en español no diferente. van a llegar jóvenes, van a llegar personas de 40 para arriba, ¿no? En nuestra comunidad, cuando vienen para acá, son mayores. Mayores, sí, exacto. mayores. Entonces, y ya sus hijos comienzan a congregarse en iglesias en inglés. Entonces, y analizando, ¿no? Y volviendo como al pasado, cuando estuve en el liderazgo de varones en Templo de Hermosa, y cómo recordaba yo esa frase de una persona en específico que me dijo, y tú, niño, me dijo, ¿qué me vas a enseñarme? Wow. O sea, ¿cómo tú eres mi líder? Dice, o sea, ¿qué me vas a enseñar? Ajá. Y sí, como que golpea mucho esa palabra, ¿no? Y mi esposa me dice, estamos muy jóvenes. ¿Quién nos va a hacer caso? O sea, nadie. Y le digo, es que no nos van a hacer caso a nosotros. Si el Señor nos está llamando, tenemos que ser obedientes. Sí. Y me recuerdo que le digo yo a ella, acuérdate, cuando el Señor llama, uno tiene que obedecerle. A Samuel lo llamó 3 veces. Él no entendía. Y a la tercera vez le dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Le digo, el Señor me ha mostrado por sueños en 2 ocasiones. Ahora está mandando a Pastor Abraham, Pastor Erasmo, con la palabra. Tercera vez. ¿O quieres que nos lleve a la fuerza? Que nos acorrale. Como Jonás. ¿Quieres que nos lleve a la fuerza? Sí. Yo prefiero obedecerle a que nos lleve a la fuerza. Entonces, sí nos enfocamos mucho en eso y esa, ahora en esta posición sí es totalmente diferente. Ya no es solo una carga de la familia. Ahora son más hermanos, porque sí tenemos la bendición, hermano Adán, hermana Stephanie, su familia están ahí, muy agradecidos con ellos, son un apoyo esencial ahí en la congregación, son una base sólida. Mi oración es hacia ellos siempre, porque sí son un matrimonio
fuerte. Sí. Y joven. Y joven. Sí. Y joven. Ya tenemos visitantes que, Qué bueno, que gloria a llegan Dios. y lo que le digo, Yeah. sí, a veces son mayores que uno, Sí. pero es que no soy yo. No es hermano Adán, Eso. no es hermana Stephanie, no es mi Exactamente. esposa. Es el Señor. Sí. El Señor usa a quien Él quiere. Yeah. Entonces, sí es lo que nos mueve, nos motiva. Qué bueno. La fidelidad del Señor. Gloria a Dios. Ahora, nada más, lo único que nosotros hacemos es, como hacía ¿cómo se llama? El hijo de David. Salomón. Salomón. Es lo que hacemos nosotros, nada más pedimos sabiduría. Sí. Sabiduría. Les decía yo a los hermanos en el mensaje, les decía, o sea, nosotros tenemos que ser sabios. Sí. Les traía un ejemplo y les decía, o sea, dice, este es un ejemplo, les decía, secular. Yo lo leí en un lugar. Dice, júntate con un tonto, vas a ser así. Sí, 100%. Entonces, mejor júntate con sabios Sí. para que seas sabio. Sí. Entonces, pídele la sabiduría al Señor. Yeah. Hay que pedir la sabiduría del Señor, o sea, que no sean nuestras palabras, que no sean nuestras emociones, sino que sea Dios permitiéndole al Señor. Gloria Habla a Dios. por medio de nosotros. Yeah. Habla por medio de mí, o sea, que no sean mis palabras. Entonces, este es lo que nos motiva, lo que nos mueve. Y sí, estamos comenzando de cero. De cero. Sí. Pero, como usted lo dijo al principio, hemos tenido el privilegio de estar trabajando, Sí. de estar luchando en Templo de la Hermosa, pues prácticamente de cero. De cero, sí. Porque cuando nosotros llegamos ahí, creo que su familia tenían un año. Creo. Sí. Un año tenían ahí. Entonces sí, nosotros vimos, sí me recuerdo muy bien, los servicios de oración, siempre llegábamos como 4. Sí. Siempre llegábamos como 4. Yeah. Ahora acá en Vine. Ya es diferente. Sí. Entonces es la fidelidad de Dios. Ya, 100%. Y lo animo a continuar como lo ha hecho hasta ahorita, Amén. siguiendo siendo fiel y enseñándole, como David un día menciona en los Salmos, dice, habla a la siguiente generación. Dice, vengan y les enseño el temor a Jehová. Entonces ahora es su responsabilidad de ustedes, su familia, de enseñarle el temor a Jehová a todo aquello que entre a la iglesia, sean mayores o sean jóvenes, pero enseñarles el temor a Jehová. Algo que a mí me alienta mucho, también siendo un pastor joven, es que cuando uno ve en la Biblia, hubo varias personas que Dios llamó que eran jóvenes. Y eran muy jóvenes para el trabajo que Dios les estaba llamando a hacer. Pero como ellos no lo estaban haciendo en sus propias fuerzas, ni ellos mismos se habían puesto, sino que Dios era el que los había puesto, entonces pudieron hacerlo efectivamente. Y esa es la clave, que cuando Dios te llama y te pone, número 1, lo tienes que hacer, como hemos dicho, ¿no? Hasta ahorita, lo tienes que hacer. Amén. Y número 2, puedes entrar con esa seguridad, puedes ir con esa confianza, que si Él me llamó, entonces Él es el que va a abrir el camino, Él es el que va a proveer, Él es el que va a hablar y ir delante de mí, ¿no? Y eso es lo más importante. Así que, Pastor Nelson, le agradezco mucho que haya venido esta tarde, que haya compartido un poco de su testimonio. Yo sé que nos va a ser la última vez, vamos a tener muchas más conversaciones, pero creo que es algo muy importante, un tema del cual casi no se habla mucho. Hablamos mucho de que Dios es fiel, porque sí lo es, pero muy pocas veces predicamos y hablamos de que uno también tiene que serle fiel a Dios. Entonces, gracias por su fidelidad hacia Dios, gracias por su amor a la obra y por su sí al ministerio. Lo amamos mucho y muchas gracias por estar con nosotros aquí esta noche. Espero que haya disfrutado esta conversación, este video. Espero que haya sido de bendición para su vida. Los animo, no sé en qué época o temporada de su vida usted se encuentre, pero yo lo animo a que continúe siéndole fiel a Dios, porque nuestro Dios siempre es fiel hacia nosotros. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Bendiciones.